El PAR Explora Arica y Parinacota, en conjunto con Radio Universidad de Tarapacá y Radio Pintatani, presentan CDC. Conversemos de Ciencias. Un espacio de diálogo y reflexión en torno a preguntas cotidianas con respuestas del mundo científico y académico. Nuestro planeta Tierra es un gran sistema lleno de interacciones entre una amplia diversidad de seres vivos y ecosistemas, con entornos y climas muy diferentes. Este gran ecosistema conocido como biosfera se manifiesta gracias a las relaciones de los seres vivos que establecen a través de la reproducción, cuidado del territorio, alimentación, depredación y otras acciones de supervivencia. A medida que la investigación científica avanza, hemos podido descubrir nuevas especies y identificar otras especies que se han ido extinguiendo principalmente por la actividad humana. ¿Cómo es que esta gran biodiversidad de formas de vida es favorable para la biosfera? ¿Qué pasa en un ecosistema cuando esta biodiversidad biológica disminuye? ¿Por qué es necesario conocer y proteger la diversidad de los ecosistemas? Estas son algunas de las preguntas que intentaremos responder en este capítulo. Bienvenidas y bienvenidos a CDC, Conversemos de Ciencia. Mi nombre es Camila Nieto Rudolph y los acompañaré en este nuevo capítulo que hemos preparado junto al equipo de CDC y a CONAF. Saludamos a nuestros queridos y queridas radioescuchas, tanto a quienes lo hacen desde la señal FM y a quienes nos escuchan desde las plataformas digitales. Para abordar el concepto de biodiversidad o diversidad biológica, hemos invitado a Sandro Maldonado, encargado del área silvestre protegida de CONAF. Buen día, Sandro, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Camila? Muy buenos días a todos y a todas, a la gente que nos está escuchando, como dijiste, por la señal FM y por las plataformas online. Bueno, yo soy Sandro Maldonado, trabajo hace 15 años en la Corporación Nacional Forestal, actualmente ocupo el cargo de jefe de departamento de áreas silvestres protegidas. Vamos a iniciar entonces contando un poco sobre CONAF, la Corporación Nacional Forestal. Esta es una entidad de derecho privado dependiente del Ministerio de Agricultura que tiene como misión garantizar la conservación, restauración y manejo sustentable de diferentes ecosistemas protegidos en nuestro país mediante acciones destinadas a la conservación, manejo de ecosistemas, monitoreo y arbolización para contribuir al desarrollo territorial de los pueblos originarios, las comunidades vulnerables y la valoración de la biodiversidad en un escenario de crisis climática. Sandro Maldonado es el encargado del área silvestre protegida CONAF en la región de Arica y Parinacota. El año 2003 fue elegido dentro de los 100 jóvenes líderes de Chile por ser gestor del primer Infocentro, un centro de internet comunitario en la comuna rural de Putre en la provincia de Parinacota. Desde el año 2008 a la fecha trabaja como funcionario de CONAF, especializándose en la gestión de áreas silvestres protegidas, educación ambiental y vinculación con comunidades, manejando la legislación ambiental, elaborando y evaluando proyectos ambientales. En la región ha tenido la oportunidad de gestionar más de 15 proyectos para comunidades indígenas al interior de la reserva de la biosfera Lauca, elaborar y diseñar el Plan Regional de Educación Ambiental, mantener una participación activa en el desarrollo de proyectos, monitorear la gestión de las áreas silvestres protegidas de la región, liderar la identificación de los elementos y estrategias de vinculación con la comunidad local, aportando los elementos técnicos para la creación de documentos asociados a nuevas áreas protegidas. Además, evaluar los planes de manejo y otras actividades propias del quehacer medioambiental de CONAF en la región de Arica y Parinacota. Como representante de esta institución tenemos ya a Sandro, quien se encuentra en nuestro estudio, a quien tenemos el gusto de conocer y conversar para comprender de la biodiversidad, valorarla, descubrir cómo podemos conservarla y protegerla. Entonces, vamos a iniciar con nuestra primera pregunta. La pregunta que motiva nuestro capítulo del día de hoy es la siguiente. ¿Qué es la biodiversidad y cómo conservarla? Entonces, ¿qué es la biodiversidad y cómo conservarla? Para eso vamos a desglosar primero
¿Qué es la biodiversidad, Sandro? Bueno, la diversidad biológica es la expresión para referirnos a la vida en la Tierra. Es la diversidad de seres vivientes, es los lugares que habitan los ecosistemas, las interacciones entre ellos. Vale decir, son las especies de flora, de fauna, el reino fungi, que son los hongos, las bacterias, todos los microorganismos y el ecosistema, incluido el paisaje y esa relación intrínseca que tienen. Es decir, la dependencia de los ciclos evolutivos de cada una de las especies entre sí. Es un concepto bien rebuscado que se llama biocenosis, es cómo se relacionan las especies. No es tan solo la especie en sí misma o el territorio en sí mismo, es las relaciones de este. En el marco legal de la ley 19.300 traje la definición escrita. Biodiversidad o diversidad biológica es la viabilidad de organismos vivos que forman parte de todos los ecosistemas terrestres y acuáticos. Incluye la diversidad dentro de una misma especie, entre especies y entre ecosistemas. Y ahí agregan que incluye el material genético, porque por ejemplo cuando vamos al desierto y nos encontramos sin ningún espacio con vegetación, no quiere decir que no existan seres ahí. Es probable que hayan semillas que estén esperando un proceso de lluvia, ¿cierto? Un proceso de abundancia hídrica, y cada 3-4 años podemos tener estos eventos de desierto florido, no solo en la tercera región de Atacama, sino también acá en la zona de desierto absoluto que está cerquita del Monumento Natural Quebrada de Cardones. Perfecto, entonces pasamos a la siguiente pregunta con la siguiente introducción. Los seres vivos presentan diferentes situaciones respecto a su supervivencia como especie, en diferentes ecosistemas alrededor del planeta. La comunidad científica internacional investiga y aporta información respecto a la diversidad biológica. Para ello, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza es una red compuesta por diversos estados, entidades gubernamentales, académicas, ONG y gran diversidad de científicas, científicos y especialistas de diversos países. Es una gran red mundial que permite, entre otras cosas, definir los estados de conservación de los seres vivos a través de la investigación que realizan las y los especialistas alrededor de todo el mundo, relacionando las diferentes especies y sus ecosistemas. Pero, ¿qué son las categorías de conservación? ¿Cómo se usan estas categorías para la protección de las especies? Básicamente, como el nombre lo dice, las categorías de conservación es una forma de clasificar a la flora y la fauna según su estado de población, según su salud poblacional, es decir, la cantidad de individuos distribuidos en un territorio en el que originalmente se encontraban. Es decir, tiene que haber un punto base, hay una línea base que dice, mira, en el año 1970 existían X cantidad de picaflor de Arica, a la fecha existen tal cantidad, por lo tanto su disminución nos lleva a tomar medidas y reclasificar esta especie que estaba sin categoría de conservación a una especie una especie ya sea en peligro crítico, en peligro, vulnerable, casi amenazada, preocupación menor o con datos insuficientes. Ojo, cuando dicen con datos insuficientes, muchas veces están en mucho más peligro que otras, porque decimos, bueno, hay datos insuficientes, pero eso no significa que las poblaciones estén estables. Y lo otro, a mi juicio personal, las categorías de conservación son un poco antojadizas, que es el caso que tenemos con el guanaco. El guanaco en la región de Magallanes es abundante, por lo tanto el número a nivel nacional es amplio, pero en nuestra región yo creo que estuvo casi extinto hace unos años atrás. Recién se están recuperando las poblaciones. Antes era muy común ver guanacos por toda la subida de la precordillera. Hoy día escasamente encuentras algunos rebaños. Estuvieron casi al borde de la extinción acá a nivel regional. Entonces también viene otro concepto que tiene que ver distribución geográfica. A nivel nacional es una cosa, pero también a nivel de regiones hay que tomar medidas. Y puntualmente aquí en la región de Arica y Parinacota, ¿cuál es el estado general de las especies con respecto a su conservación? ¿Hay alguna que se encuentre en estado crítico de conservación, o sea, parte de estas categorías que nos mencionabas? Un dato como general de lo que establece la UICN. Una especie amenazada es aquella que presenta problemas de conservación que significa riesgo de extinción en mediano plazo, al menos el 10% de probabilidad de extinción a 100 años. Ese es como el rango. De ahí empiezan a contarlo. Y acá en la región, yo no me quise casar con un número específico de cuántas especies hay, porque cuando yo empecé a estudiar, empecé a trabajar, estaban descritas 161 especies. Hoy día solo en aves llevamos más de 250 registros. Entre mejor tecnología hay, entre más gente hay observando, aumentan los registros. Por lo tanto, es decir, el porcentaje de especies amenazadas es difícil desentrañarlo. Pero hay especies emblemáticas, como el picaflor de Arica, Eulidia yareli. Los últimos censos
no cuentan más de 350 individuos. Tenemos el leopardo jacobitus, que es el gato andino. El caso de la taruca, que está vulnerable. El puma, el quirquincho, especies acá como el gaviotín chico en la zona costera. Otros animales, el suri también está vulnerable, que es el ñandú sudamericano, la rea pennata tarapacensis. Especies de flora, el 34% de la flora de la región, de la zona precordillera y altiplánica, está amenazada. El 34%, o sea, no es menor. Y todo lo que es ictiofauna o peces de agua dulce que están en la zona andina están amenazados. Y esa amenaza tiene que ver con una condición que está acá en Chile, que el 25% de la población de especies, tanto de flora como de fauna, en su sumatoria, son endémicas. Y una de las causas que llevan a la extinción de las especies tiene que ver con los niveles de endemismo. Porque el endemismo quiere decir que esa especie solo se encuentra en un rango determinado de distribución, es decir, del kilómetro tanto al kilómetro tanto, en un país X. O sea, si desaparece el picaflor de Arica, lo que queda en Chaca, lo que queda en Camarones, no va a existir en ninguna otra parte del mundo en vida silvestre. En educación ambiental siempre se señala que para proteger algo, primero hay que conocerlo, luego hay que comprenderlo, después ponerlo en valor y finalmente tomar acciones concretas para su protección. Pero, ¿qué podemos hacer para proteger las especies? Mira, yo considero que la educación es clave, pero partiría primero con cambiarle el nombre a la educación ambiental. Le pondría educación para la conservación. Porque la educación ambiental es como las matemáticas. Yo puedo aprender 12 años de matemática y salir de cuarto medio y no saber hacer derivadas ni integrales. Algo que yo debiera tener, o trigonometría, no sé, estoy tirando ejemplos. 12 años te enseñan inglés en el colegio y no sales hablando inglés. Claro. Eso, la educación no te asegura que tú tengas una conciencia, tengas actitudes y aptitudes conscientes en pos de la naturaleza. Por lo tanto, hoy día hablamos de la educación para la conservación. Educación que genera hábitos y cambios para que la gente tome desde la más temprana edad acciones frente a la conservación. Nosotros nos estamos conservando para que el paisaje se mantenga intacto. Estamos conservando para generar bienestar humano. Hoy día las especies, la flora, la fauna, el ecosistema nos prestan servicios. Y esos servicios van desde temas espirituales a provisión de alimentos, materias primas, etc. Entonces, la conservación, conservar por conservar, no tiene mucho sentido. Lo que hay que hacer es conservar para generar bienestar humano, para generar bienestar en las comunidades. Cuando yo protejo la cuenca del Lauca, estoy resguardando no solo el agua que baja al valle, no solo el agua que bebemos en Arica, sino el 40% de las hortalizas que se producen en Chile, en el Valle de Azapa y el Valle de Utah. Entonces, el proteger la cuenca, proteger el agua, nos permite eso. Y para eso hay que tener conciencia. Yo tengo una pequeña anécdota. Una vez hubo una evaluación ambiental por un proyecto X, no voy a nombrar la empresa para no entrar en conflicto, pero lo hicieron el mismo día que jugaba Chile con Colombia. Y bueno, dije, perdimos porque no va a llegar nadie, era a la misma hora, y resulta que llegó mucha gente en Pozo Almonte, lo puedo decir, no voy a decir la empresa, pero en Pozo Almonte. Y llegaron como 200 personas y se opusieron al proyecto. Entonces a mí me quedó la duda de que por qué fueron. Y me dijeron, no, que lo que pasa es que nosotros cuando éramos niños participamos de los programas de educación ambiental de la CONAF. Entonces sabíamos que si sacaban el agua de la pampa del Tamarugal, los tamarugos se iban a secar. Entonces ese efecto para mí es un ejemplo claro de que la educación para la conservación es clave. Y desde la óptica de CONAF, ¿cuáles son las acciones que hace la Corporación Nacional Forestal para proteger a estas especies? Bueno, principalmente administrar eficientemente las áreas silvestres protegidas. Hoy día la región tiene un 21-22% de superficie declarada área silvestre protegida. Además, tenemos acciones de restauración ecológica, en donde estamos tanto en las zonas urbanas como rurales plantando una cantidad inmensa de árboles nativos. Tenemos un proyecto hoy día con el gobierno regional que nos va a permitir disponer de 10.000 plantas nativas que son vectores alimenticios o hábitats del picaflor de Arica, y la idea es poder entregarlas a la comunidad y de alguna manera recuperar espacios que antes eran verdes pero que por el devenir del tiempo, ¿cierto?, fueron cortados, fueron tapados con cemento, y hoy día podrían ser focos de recuperación del territorio para el picaflor de Arica y otras especies. Estamos viendo acciones de conservación a nivel del altiplano del manejo de cuencas a través de prácticas tradicionales y recuperación del manejo de bofeales. Una práctica tan simple que era con una palita abrir un canal que se había perdido por falta de mano de obra. Hoy día tenemos un convenio hace 5 años con CONAF Conadi y también con un proyecto con el gobierno regional
que nos permitirá por varios años contratar cuadrillas de comunidades aymaras para que trabajen en el manejo de bofedales y el agua sea aprovechada correctamente, y así los bofedales estén más verdes, y al estar más verdes generan menos conflicto entre la fauna silvestre y el ganado doméstico, porque hay forraje suficiente para todos. Perfecto. Diversas acciones entonces realiza la Corporación Nacional Forestal, no solo en la región de Arica y Parinacota, sino que a nivel nacional para la protección de las diversas especies y el ecosistema, y también, por supuesto, la biodiversidad. Muchas gracias, Sandro. Ya sabemos entonces, y los invitamos a todos y a todos los oyentes a proteger las especies de su entorno y también a proteger su medio ambiente. Vamos a continuación entonces a pasar al espacio de reflexión. Para ello damos la bienvenida a Paulina Muñoz, compañera del Par Explora Arica y Parinacota, a quien juntos realizaremos una reflexión y desafío relacionados con lo que estamos conversando y sobre los principios Explora de comunicación efectiva y transdisciplinaridad. Hola Camila, hola Sandro. Muy interesante todo lo que hemos escuchado, lo que hemos aprendido hoy día. Y bueno, en este capítulo estamos destacando 2 principios. El primero es el de la comunicación efectiva, ya que Sandro nos ha comentado muchos conceptos interesantes y necesarios de conocer, porque como decía Camila, lo que se puede conocer es lo que podemos cuidar finalmente. ¿A qué nos referimos entonces con el concepto de comunicación efectiva? Principalmente, ¿cierto?, a dar a conocer, en este caso, conceptos relativos a la biodiversidad. Y ya que estamos hablando de estados de conservación, que es una categorización internacional, era necesario, ¿cierto?, explicar en detalle algunos conceptos. Por lo tanto, es necesario entender cuáles son las categorías y qué significan para poder comprender la situación de las especies en sus entornos y tomar acciones para protegerlas. En este capítulo destacamos también el principio de transdisciplinaridad. Este es un concepto que necesitamos entender, ya que no podemos hablar de la biodiversidad y su conservación desde una sola mirada. Es necesario que diferentes áreas del conocimiento analicen la biodiversidad, los fenómenos que la afectan, determinar su situación actual y fomentar acciones para proteger los ecosistemas y a sus seres vivos. Claro. Entonces, conociendo ya todo esto, la reflexión va en la siguiente pregunta: ¿por qué es importante conocer la biodiversidad? Sandro, ¿por qué es importante conocer la biodiversidad? Porque si no conozco la biodiversidad, no tengo idea dónde estoy parado. El mundo es la biosfera, donde están los seres humanos, ¿cierto? Uh-huh. La vida en la Tierra está en la biosfera. Y hoy día acá en la región tenemos una reserva de biosfera, una de las 10 reservas de biosferas que existen en Chile y de las más de 700 que existen a nivel mundial declarada por UNESCO. Justamente porque estamos en un hotspot, quiere decir que es una zona caliente de especies endémicas, únicas, que si se pierden acá no se van a recuperar nunca. Entonces conocer la biodiversidad nos da la oportunidad de proteger, de cuidar y de preservar para las generaciones futuras el sustento de los servicios ecosistémicos que la naturaleza nos brinda. Hoy día el motivo esencial que estamos viendo en los grandes gobiernos es buscar soluciones a través de la naturaleza. Ya el hombre quedó corto, ¿cierto? El ser humano quedó atrás. La naturaleza ha sido capaz de una capacidad de resiliencia superior, en donde hemos visto que hemos superado crisis tan grandes como, no sé, bombas atómicas. Uh-huh. Y la naturaleza vuelve a repoblar esos lugares. Hay mucho que aprender, hay mucho que estudiar, pero mucho parte por el respeto que tengamos a la biodiversidad y al conocimiento que tengamos sobre ella. Claro, súper necesario ese respeto y, como decías recién, importante educar para conservar, como decía, ¿cierto? Y a propósito de eso, CONAF se relaciona con los establecimientos educacionales de alguna manera para poder llevar a cabo acciones como de conservación en los escolares. Sí, tenemos múltiples acciones, desde colegios que nos van a pedir charlas, desde colegios que nos van a pedir visitar las unidades, tanto desde la más temprana edad, de los primeros ciclos educativos hasta institutos, universidades. Tenemos un programa bastante bonito ahora con el Picaflor de Arica, el cual va a capacitar a miles de personas desde la comunidad, colegios, empresas, etcétera, porque la idea es que todos conozcan el Picaflor de Arica para que generen acciones. Y en el caso del altiplano, donde está la reserva de la biosfera Lauca, tenemos 3 proyectos bastante importantes con financiamiento del gobierno regional que nos van a permitir hacer muchas acciones de capacitación y monitoreo ambiental comunitario. Que eso también es una nueva política del mundo ambiental, es incluir a la comunidad en los procesos de investigación. La investigación antes solo la hacían los expertos, los doctores,
los que están tesistas para un grado académico. Hoy día la investigación se está haciendo con la comunidad, a la comunidad se le explica por qué instalamos una cámara trampa, qué logramos con una cámara trampa. Por ejemplo, tenemos en algunos humedales instaladas unas boyas que nos dan en tiempo real la humedad, la temperatura, y esos datos los podemos compartir con la comunidad y vamos conversando y también nos van interpretando desde el punto de vista cómo ellos ven estos cambios que han ocurrido, porque estamos en un contexto de cambio global, climático, en donde también están cambiando la forma en que se comportan los animales y también la vegetación. Claro, y qué importante compartirlo con la comunidad. Y hacerlo con la y comunidad. Hacerlo, claro. Súper bueno. Bueno, y el desafío que les traigo hoy día tiene que ver con observar el entorno. Observen su barrio, la plaza, donde juegan, la escuela, su entorno cercano. Identifiquen y, si es posible, registren todos los seres vivos, plantas, animales, hongos u otros, que habiten ahí y luego sepárenlos. Identifiquen los que conoces y los que no conocen. Los invitamos entonces a investigar sobre los seres vivos que no conocen de su entorno inmediato. ¿Servirá de algo conocer? Todo, ¿sí? Todo sirve, todo suma. Hay un dicho, más vale la más pequeña acción que la más grande intención. Puedo tener muchas intenciones, pero si no muevo un dedo, no va a ocurrir nada. Hay que hacer cosas. Oye, y refiriéndonos puntualmente al picaflor de Arica, que ha salido harto a relucir el capítulo de hoy, ¿cuáles son las especies nativas que puedan alimentar al picaflor de Arica? Hay una especie emblemática del chañar. El árbol del chañar sirve tanto de hábitat, de espacio para la nidificación, como también de alimentación. Pero hemos ido observando algunos arbustos que tienen flor todo el año, como el trixis, la hierba blanca, que tienen flores pequeñitas, pero tienen flor todo el año, por lo tanto proveen de alimento todo el año. Hay otros, los picaflores son son adaptables, entre comillas, y pueden ir incluso a ocupar olivos o libar, tomar néctar, ¿cierto?, de las flores de alfalfa. O sea, hay un montón de especies y si quieren saber más, los invito a ir a Vicuña Maquena 820, ubicar a Matías Castillo, que es nuestro experto, nuestro biólogo, experto en picaflor de Arica. Perfecto. También comentar que CONAF Arica y Parinacota está trabajando con el proyecto Explora a través de un club de investigación e innovación escolar, el cual ya ha realizado algunas visitas y algunas investigaciones con respecto al clavel del aire. Sí. ¿Esa especie también está en peligro de conservación o cuál podría ser? Lo que pasa es que en la región tenemos dos especies de tilancial. Tilancial es el nombre científico. Tenemos la Tilancia lambeki, que es más común y tiene una distribución más amplia a otros sectores, pero tenemos la Marconae, que es solo de esta zona y que está distribuida, no sé, desde Poconchile hasta Camarones y está ahí, y nada más. Y de esa especie derivan, por ejemplo, el Liolamurus poconchilense, que es un reptil, o el dragón de Poconchile, que habita justamente en este sector. Entonces se descubrió, por ejemplo, que las Marconae, hay un estudio espectacular que hizo el profesor Wilson Huanca con respecto a temas genéticos acá de la Universidad de Tarapacá, que una de las especies es solo por esqueje, no se reproduce, no tiene reproducción sexual a través de la polinización de flores, más bien son esquejes que se van desprendiendo, por lo tanto sería todo este manchón de Marconae, sería un solo individuo que se fue multiplicando. Entonces igual hay un riesgo mayor porque no hay una variabilidad genética. Entonces ya conocemos este desafío. Paulina, a ver si nos puedes volver a invitar a hacer este desafío en nuestras casas, con nuestra comunidad, con nuestros padres, con nuestros abuelos. ¿Cómo lo podemos hacer? Es muy fácil, se trata solamente de observar e identificar los seres vivos que existen en sus espacios, en las escuelas, en los barrios, en las plazas, y básicamente poder separarlos entre los que conocen y los que no conocen. Y la invitación es a investigar sobre los que no conocen, sacarle fotografías, buscar el nombre de ellos, saber dónde viven, de dónde vienen, qué comen, y de esa manera quizás poder cuidarlos también. Perfecto, entonces un desafío para la casa. Muchas gracias, Paulina, por traernos esta reflexión y este desafío, y también a Sandro por participar en este nuevo capítulo de CDC. Muchas gracias, Sandro. Muchas gracias a ustedes. Gracias también a nuestros oyentes por aprender con nosotras y con nosotros. Ya sabemos que las preguntas son el motor de las ciencias y del conocimiento. ¿Tú te haces preguntas? Envíanos estas preguntas al correo exploraaricaparinacota@gmail.com.
Llegamos hasta el final de este capítulo. Te invitamos a revivirlo a través de Spotify, YouTube, a través de nuestras redes sociales y por supuesto también a compartirlo. Llegamos hasta el final de este maravilloso capítulo y saludamos también a quienes nos escuchan y a quienes estén interesados en hacernos llegar sus preguntas, serán muy bien recibidas. Muchas gracias y hasta una nueva ocasión en CDC. Conversemos de Ciencias. El Par Explora Arica y Parinacota del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, ejecutado por la Universidad de Tarapacá, presentó CDC. Conversemos de Ciencias. Revive este capítulo en nuestra página web www.explora.cl/Arica y Parinacota y en nuestras redes sociales.